Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios les bendiga nuevamente. En el favor de Dios nos podemos volver a encontrar y poder tomar un momento, ¿no?, para estar con el Señor en la palabra, compartir de ella y ir creciendo en las cosas que Dios nos quiere ir enseñando día a día, o haciendo ver o comprobando, ¿no? Porque a veces somos cristianos, pero estamos en las cosas del Señor, pero no hemos comprobado muchas cosas que el Señor habla a través de su palabra y nosotros la tenemos como algo ahí guardado o ahí atrás que porque es pasado, pero gracias a Dios que podemos hacer esto, ¿no?, y compartirlo y llegar a cada uno según la voluntad de Dios sea, ¿no? Como siempre decimos y hacemos, vamos a orar primeramente por todas nuestras necesidades, porque el Señor sea guiando esto, porque el Señor también de aquel lado bendiga su vida, en su oído, en su mente, que Dios pueda ingresar, ¿no?, a través de su palabra, dice, y poder orar en cada vida. Hay a veces problemas o cosas que nosotros arrastramos de tiempo, y a veces nos falta a nosotros la noción de preguntarle a Dios el por qué, o decirle, Señor, deme la solución, porque no acostumbramos a llevar eso. Pero Dios dice que nos llamó a ser libres. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre. ¿Cuál es la verdad que nosotros vamos conociendo? Es la palabra de Dios. Y ella misma nos lleva a una libertad para realmente después poder gozar de las primicias que Dios está dando a sus hijos, a su nación, de la vida venidera que tiene pero con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted. Primeramente, Señor, dándole gracias, Señor, por este día más de vida. Gracias, Señor amado, por todo lo que usted nos concede y nos da siempre, Señor amado. Gracias porque usted está atento y su oído acuerdo, Señor amado, a cada necesidad de cada uno, Padre. Le doy la gloria y la honra a su nombre, Señor, porque usted atiende, Señor amado, a su pueblo. Usted escucha el clamor de las necesidades, donde hubiera enfermedades, Padre. Súplala, Señor, extienda su mano misericordia a esas vidas y sánela, Señor amado. Pero también así sea sanando, Señor amado, espiritualmente a aquellos que necesitan y buscan de usted, Señor. Hay cosas que a veces traemos de tiempo, Padre. Sea usted dándole entendimiento, Padre amado, para poder solucionar de eso y poderle pedirle a usted, Señor, mi Dios y mi Señor, que usted sea obrando, que usted sea haciendo y que usted deshaga toda obra, Padre, aún del maligno desde el tiempo que nos tiene agarrado a muchos de nosotros, Padre, pero seamos libres en el nombre de Jesús, Padre. Ayude, Señor, con esto de la palabra, dándonos entendimiento, y lo que se hable, Padre amado, sea de bendición, borrando todo hombre, y lo que usted dé es lo que nosotros necesitemos, Señor. Así le entrego y le dejo todo en sus manos y se lo encomiendo a usted, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Qué hermoso, siempre digo, hermoso es poder hablar con el Señor. Por eso es tan importante la oración en todo lo que hagamos, nos movamos. Es muy importante presentarnos en oración delante de Dios. Usted es increíble, puedo contarle como una experiencia personal que cuando uno toma mucho tiempo con el Señor, es increíble como pareciera que uno se renueva, a pesar de muchas cosas que tengamos que vivir o pasar, o problemas o quejas, pero uno se renueva en el Señor y empieza a mirar las cosas de otra manera. Al mirar de otra manera, creo yo mismo, por mi propio decir, empiezo a pedir de otra manera. Y Dios bendice, y Dios hace la obra. Y ahí es cuando quedo sorprendido porque aún muchas veces cuando Dios me responde algo inmediato, me conmuevo, porque digo, el Señor me escuchó. Y así hace con cada uno de sus hijos si le buscamos en espíritu y verdad. Créale a Dios y va a ver cómo Dios le va a ayudar en todas las cosas. Nosotros veníamos estudiando, viendo, ¿no es cierto?, la historia de Abraham. Abraham empezó en el capítulo 12, cuando Abraham mintió, que Dios le empezó a formar un carácter. En el capítulo 18 habíamos leído que le dijo que le dio un mandamiento, una responsabilidad, ¿no?, que sea perfecto, le dijo. Que sea perfecto porque Dios es perfecto. A Abraham, cuando Dios hace todo este pacto, le da un hijo que se llama Isaac. El hijo de Isaac, cuando él recibe al hijo de la promesa, él dice que cuenta la Biblia, la palabra de Dios, que Isaac nació, pero él tenía 100 años, y Sara, o Sarai, que era su nombre anterior, pero Sara se le puso porque ya se rió cuando los ángeles le dijeron que a la vuelta del año, cuando ellos volvían, iba a estar Isaac sobre ellos. Y ella se reía, entonces le pusieron Sara, que quiere decir risa. Pero el nombre de ella era Sarai.
Entonces acá dice que Dios, cuando lo llama a Abraham, eh, y le da al hijo, que es las últimas palabras que Dios le dijo cuando nosotros leímos en la anterior, o sea, cuando hablamos en el video anterior. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque no tuve miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Y Jehová fue luego y se acabó de hablar a Abraham, y Abraham vivió en su lugar. Cuando los ángeles le dicen también algo muy importante a Abraham. A Abraham le vienen a avisar, más allá de que el pacto de que iban a ser Isaac, le vienen a avisar que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y él seguramente habrá pensado, por ahí yo tengo mi sobrino, que es Lot. Nosotros cuando hablamos al principio que cuenta la Biblia de Lot, que Lot eligió el mejor lugar, el mejor terreno, eligió la zona de Sodoma y Gomorra, que es la elección natural de todos los hombres. Nosotros a veces nos dan para elegir y decimos, yo quiero aquello mejor, pero es nuestra elección, cuando en realidad la elección la tiene que hacer Dios. Ahí Dios de alguna manera también nos está enseñando que todas las cosas en la vida nosotros se las tenemos que presentar a Dios. El trabajo, lo que queremos, lo que nos van a dar, lo que no nos va a dar, para que Él abogue. Y abogando Él, seguramente que eso va a ser de bendición. Porque mire que Abraham había salido en socorro por su sobrino en una oportunidad, cuando estos amalecitas le vinieron, sacaron todo, los volvió a renovar todo, e incluso ayudó a Abraham a Sodoma y Gomorra. Pero estos reyes de Sodoma y Gomorra siguieron su vida, como muchas otras personas. Cuando hoy incluso alguno está escuchando el video, va a decir, pero estos que hablan, esto, aquello, y siguen su vida. Pero Dios tiene propósitos. Si algo de eso escuchó o algo tiene, es porque Dios quiere hablar a esa vida, quiere enseñarle o decirle que el único, yo soy el camino, la verdad y la vida, el único que lo dijo fue nuestro Señor Jesucristo. El único que dijo, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo haré descansar, es nuestro Señor Jesucristo. Las religiones siempre nos enseñan a acercarnos, que alguien tiene que interceder por nosotros, que nosotros tenemos que dar algo para que eso llegue. Eso es comercio delante de Dios, cuando en realidad nuestro Dios no es eso, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz para que podamos ser salvos. En la palabra del Señor, nosotros acá hablamos de Abraham, que nacen de alguna manera todas las religiones comunes que hay. Fueron el patriarca de todos ellos, ¿quién fue? Abraham. Abraham no es judío y está dentro de la religión judía, al cual más veneran. Fue la religión la que crucificó a nuestro Señor Jesucristo, aunque esos hombres que estuvieron ahí tuvieron la decisión de decir, sí, lo hago o no lo hago, pero lo hicieron. Como muchos hombres hoy vivimos, tenemos otra, o decimos, sí, por culpa de mi mamá, culpa de mi papá, o le echamos la culpa a los demás, pero Dios dice que en todo eso tenemos la decisión personal nosotros, de querer seguir esa misma vida, de querer seguir esos mismos caminos, o confiar en Dios. Es nuestra decisión. Y esa fue la decisión que tomó Lot eligió esa tierra, todos. Dice que la oración de Lot, de alguna manera, más allá de todo eso, Lot había sido educado con Abraham, que criado de muy chico, porque el hermano de Abraham, cuando falleció, quedó a cargo de la vida de Lot Abraham. Se demoró en Harán cuando trajo su padre Taré, porque en realidad Dios lo llamó a él, pero él se trajo a la familia. Y Dios a todo eso fue permisivo siempre. Muchas cosas en la vida a nosotros nos pasa o tenemos, porque Dios es permisivo. Pero no quiere decir que eso sea de bendición, no quiere decir que la plata que usted está robando o que está sacando y que está comprando cosas van a ser de bendición. Eso no es de bendición. Están siendo permisivas para ver qué hace usted. Si se arrepiente, si busca a Dios, busca solucionar. Estos reyes, a pesar de que recibieron la ayuda de Abraham y todo, se reían de Abraham. No dicho, la religión esta de los hebreos, o la religión esta de Abraham, porque ni siquiera todavía en ese momento se hablaba de los hebreos, porque era un principio del nacimiento del hombre, donde el mundo estaba dado al hombre en sí, en todo lo que era, en gran desierto, en la zona donde él estaba, era un gran desierto, y sin embargo de la tierra, Dios le dio las primeras riquezas cuando dándole los pozos de agua. Después de ahí nacieron los pozos de petróleo y las minas y las grandes riquezas que tienen en ese lugar. Y hoy por hoy en la tierra, todo lo que es el Medio Oriente es una zona muy riquísima, pero no por los hombres que la viven arriba, sino porque Dios bendijo la tierra de abajo.
de abajo salió el petróleo, salió el agua, y de ahí salieron las minas de oro y cobre, y todo eso que ellos actualmente siguen teniendo y siguen incluso promulgando al mundo, que ellos son los que tienen las mejores reservas, cuando en realidad esa parte Dios los puso ahí, no porque ellos quisieron, porque Dios los puso ahí porque Dios es permisivo. Muchos tienen muchas cosas en la vida, muchas riquezas, pero Dios enseña en su palabra, dice, ¿de qué sirve a veces ganar el mundo si perdemos el alma? Cuando Dios nos da mucha riqueza es para compartirla con los hermanos, con las iglesias, con esos siervos que están dedicados a la obra del Señor, que van de aquí para allá, que podríamos ser, si tenemos un auto de más, ser un chofer, o si no, cuando mucho prestar uno a la iglesia para ayudarla, a que se mueva en distintos lugares, a llevar la palabra, para compartir alimentos, si tenemos grandes empresas, hay alimentos que a veces nos queda de costado, las podemos compartir. Pero eso es lo que el hombre no hace, porque piensa que todo lo que hace es de él y se lo ganó a él y es mi título y es mi enseñanza y es todo es mí. Hace poquito una persona muy linda de las cosas del Señor, me contaba que dice que él es Pedro el nombre de él. Dice que Pedro había ido un día al hospital y el médico le dijo que tenía una enfermedad en la mano, así, que capaz que era por algo que había ingerido, algo así. Y entonces se quedó mirando a Pedro y dijo, sí, es cierto, es lo que me pasó a mí. Pedro es cristiano, Pedro siguió creciendo en las cosas de Dios, el médico también siguió creciendo en un médico rural, que fue creciendo en ese hospital pequeño, y el médico dice que llegó a ser director del hospital. Y Pedro también creció en las cosas de Dios, pero nunca dice, siempre dice, yo me acordaba de él porque lo que me dijo era cierto y era mi realidad y hoy fui sano por eso. Dice que vino el Señor a buscar a la iglesia, es una historia, ¿no? De un Pedro. Dice que Dios cuando vino a buscar a la iglesia, lo miró a él, a Dios, y le dijo, llega tu momento, Pedro, de venir conmigo. Entonces, en ese pensar de él, de la vida, de todo lo que había hecho, de cómo Dios había obrado con él, se acordó del médico y oró a Dios. Y dice que Dios se lo mostró a Pedro, que estaba sentado en la orilla de un cordón, con su título, ¿no es cierto?, que era director, pero que estaba triste. Entonces Pedro le pidió permiso a Dios, antes de llevarlo, de poder ir a visitar a este médico. Y fue y lo visitó al médico, le dio las buenas nuevas y le dijo, acá me despido porque yo me voy. Sin saber Pedro que cuando ese hombre salió de ahí tuvo un accidente y con los dos juntos fueron delante del Señor. Y esa fue la primicia de Pedro, haber llevado a ese hombre que alguna vez lo conoció así y dijo, sí, es cierto, qué buen hombre, cómo va a ir creciendo. Hay muchos hombres que son buenos, perfectos en la labor que hacen, aman lo que hacen, médicos, abogados, policías, gente que nosotros decimos que son autoridades, como los intendentes, gobiernos, pero nosotros como pueblo debemos orar, pedir a Dios por ellos, para que tengan luz, entendimiento, y para que a través de todo, incluso ese título, psicólogos, psiquiatras, Dios pueda obrar en ellos, odontólogos, enfermeros, enfermeras, que Dios pueda obrar, ¿por qué? Porque hay una sanidad que es espiritual, y la sanidad espiritual solamente la da Dios a través de su Hijo Jesucristo. Muchas religiones, hay muchísimas religiones hay, increíble la cantidad de religiones que hay, no alcanza a lo mejor el tiempo para volver a describir o nombrar a cada una de ellas, cuando no hace falta, ¿no? Pero de toda esa, ¿no es cierto?, Dios tiene propósito de que nosotros podamos encontrar el camino de la verdad. El camino de la verdad es de aquel hombre que murió en la cruz llamado Señor Jesucristo, por ti, por mí, por todos los hombres, Él pagando nuestros pecados, porque Él sabe que el hombre por sí solo no puede. Ese hombre mire ese título que tenía, ¿no?, ya siendo el director máximo del hospital, un hospital que tenía mucho trabajo, muchas cosas, pero en su alma había una tristeza. Y gracias a Dios que Pedro le pidió permiso a Dios y fue a verlo, y ese hombre pudo aceptarle, porque estaba en el propósito de Dios de salvar a todos los hombres. Así Dios lo hace desde el principio de la Biblia hasta el último. Si Dios viene acá, nosotros estamos estudiando a un hombre que se llama Abraham, padre de multitud, el Hijo del Señor, que creyera por la fe, que él dudó incluso, se acostó con su esclava para nacer la descendencia
de Isaac, que seguramente es una convicción propia porque le gustó la idea y la hizo porque él quiso, pero otras cosas no, porque él tuvo que ir aprendiendo. ¿Cuánto nosotros nos equivocamos? ¿Por qué? Porque tenemos que ir aprendiendo y conociendo en la vida quién es nuestro Dios. Acá el Dios dice que cuando estos varones se levantaron para ir a... Estos varones que habla son los 3 ángeles que habían venido a visitar a Abraham para ir a destruir Sodoma y Gomorra. Vamos a leerlo en el capítulo 18, versículo 16, que dice: y los varones se levantaron allí y miraron hacia Sodoma y Gomorra, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham algo que voy a hacer? Acá se cumple lo que dice el Señor Jesucristo, dice que no hará nada Dios sin avisar antes a sus siervos, los profetas. Los profetas somos los que llevamos la palabra de Dios, no aquellos que son adivinadores, ¿no? Sino los que llevamos la palabra de Dios, lo que está escrito y lo palpamos delante del pueblo, en la abundancia de lo que Dios nos dé en ese momento, porque la palabra de Dios es dirigida a través del Espíritu Santo, que es la primicia de todos los hijos de Dios, que la aceptamos como Señor y Salvador personal, para lo que Dios nos tiene preparado. Es muy grande lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que en Él creen, dice, y no se pierdan, mas tengan vida eterna. De esta manera nosotros ahí no entendemos por qué Pedro pudo verlo a ese médico director antes de partir, porque Dios le estaba mostrando que ahí había alguien que lo estaba esperando. Y a veces nosotros vamos, hablamos con esa gente y le decimos, Señor sí, Señor no, allá, y resulta que esa persona mejor necesita que un aliento, una oración, o que le digamos Dios te ama, o que Dios murió en la cruz por vos también, o por usted también murió, porque Dios vino a buscar a todos los hombres, y para Dios no hay distinción, no hay ni rico ni pobre, todo dice la Biblia, el proverbio dice, el rico y el pobre lo hizo Dios, y se encuentran en el camino. Mire esas parábolas cuando Dios enseña que ese pobre que estaba mendigando en la mesa, que comía las migajas, en los senos de Abraham, dice la Biblia en San Lucas, estaba él, más el rico, Lázaro, estaba en el infierno. Hermano, esta no es nuestra decisión, es una decisión personal de cada uno de nosotros de acercarnos a Dios, de buscar de Dios y esperar. En la espera esa Dios nos santifica, Dios nos hace ver, nos hace entender, nos hace comprender las cosas de la vida, el por qué la oración, el por qué esto, por qué nos tocó vivir aquello. Incluso las propias amarguras de nuestras vidas, Dios nos las hace ver, porque a lo mejor en una crianza que tuvimos grandes dolores, y eso se manifiesta después con los años. El miedo, el temor viene de algo cuando algo adentro de nosotros nos dice todo lo contrario de lo que estamos leyendo, quiere decir que Dios tiene que cobrar nuestras vidas, y ahí es cuando Dios nos enseña a descubrir eso y pedirle a Dios que Él deshaga esa obra. Dios no pasa sobre la voluntad de nadie. Eso es lo más grande, lo más hermoso que yo he visto en todo el camino de la palabra de Dios, que Dios no pasa sobre la voluntad de nadie. Hay oportunidades. A Nínive se fue y se le avisó, mirá que en 40 días vamos a destruir en Nínive, le dijo Jonás. Y si se arrepienten de hacer esto y otro, y se arrepintieron, y Dios no vino a la destrucción. La destrucción vino 100 años después, pero ¿por qué? Porque no le quisieron hacer caso a Dios. Lo mismo le pasó a Sodoma y Gomorra, tuvieron las oportunidades, tuvieron con Abraham, podían haber compartido. ¿Quién es el Dios tuyo que te ayuda a vencer, a ganar al enemigo? ¿Quién es? No quisieron ellos, por su soberbia personal. No, yo puedo, yo hago, yo tengo mi solución, Ese es el hombre, la soberbia, y Dios no pasa sobre eso. Dice que a Sodoma y Gomorra, Dios le dijo, ¿encubriré yo algo a Abraham? Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiéndole de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque ya sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre ellos a Abraham los que ha hablado acerca de él. Acá Jehová dice, le confirma a Abraham que todos los que en él creyeren, en lo que él siguiera en el camino de él, Dios dice que en el camino de Jehová, que guardara en el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y lo que había hablado acerca de él eran las bendiciones futuras de ese pueblo tan hermoso que fue el pueblo judío, y el pueblo judío fue el que trajo a nuestro Señor Jesucristo a través de la Virgen María, y la Virgen María, nosotros somos los gentiles que a partir de ese momento Dios nos dio el Espíritu Santo a través de su Hijo Jesucristo en la fiesta de Pentecostés,
para que nosotros también podamos entender y gozarnos juntamente con ese pueblo judío que Dios lo va a venir, volver a dar una segunda oportunidad de rescate a nosotros que podamos ser salvos en el nombre del Señor.